Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz. Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla al histórico Colegio de Montserrat en Córdoba, a su origen, su historia. Y esto ha sido generado porque nos enteramos a través de los diarios de que fue por primera vez electa una mujer, María José Alcaraz, por los claustros, como la primera directora a cargo de este Colegio de Montserrat, que es el más antiguo del país, en Córdoba capital. Y me pareció que era esta una buena oportunidad para refrescar la memoria, no solo del colegio, sino de la manzana de la Compañía de Jesús, o manzana jesuítica, como se la conoce, en cuyo contexto nació esta institución, el Colegio de Montserrat, que tiene más de 3 siglos. Debemos tener en cuenta también que toda la manzana de la compañía y las estancias jesuíticas de la provincia, que son Altagracia, Colonia Carolla, Jesús María, Santa Catalina y Candelaria, fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, después de una serie de trabajos, de estudios, de visitas del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, y todas estas tareas fueron realizadas por un equipo de investigadores, justamente la mayoría de los cuales eran de la Universidad Nacional de Córdoba, y estuvo a cargo toda esta presentación de la Comisión Nacional de Monumentos, en la que yo estaba en ese momento a cargo. Bueno, para referirnos al Colegio de Montserrat, debemos remontarnos a la fundación de la ciudad de Córdoba, cuando se asignó a los jesuitas un solar frente a la Plaza Mayor, aun cuando no había todavía ningún miembro de la orden en esta ciudad recién nacida, podemos decir. Los primeros jesuitas en llegar fueron los padres Angulo y Barzana en 1587, fíjense qué historia antigua, y la orden recién se instaló de manera efectiva en 1599, cuando se les asignó otro solar con una ermita dedicada a los santos Tiburcio y Valeriano, que ofició un poco como iglesia por poco tiempo. Fundaron el noviciado de la compañía hacia 1608 y luego el Colegio Máximo en 1613, que actualmente es la antigua sede de la Universidad Nacional de Córdoba. Alrededor de 1646 se empezó a construir la iglesia de la compañía, que está en esa manzana, con el legado del padre Manuel Cabrera, y en 1687 los jesuitas fundaron el Colegio de Montserrat. El Colegio Máximo fue el origen fundacional de la Universidad Nacional de Córdoba, que es la segunda en antigüedad en América, después de la de San Marcos de Lima, y que posibilitó que Córdoba
fuera reconocida bajo el apodo de la docta. Del antiguo edificio se conserva el escudo labrado en piedra de la parte exterior del claustro, el salón de grados y la biblioteca mayor. La iglesia se empezó a construir en 1646. En cuanto a la bóveda de la iglesia de la Compañía, que yo, si no la conocen y llegan a visitar Córdoba, les pido que no dejen de visitarla. Esa iglesia fue construida por el hermano jesuita belga Felipe Lemer, que en realidad era un constructor de barcos y que diseñó, construyó con cedro llegado de las misiones jesuíticas de guaraníes. La bóveda de la iglesia la construyó con la estructura de la quilla de un barco invertido. El maderamen, que carece absolutamente de clavos, no tiene un solo clavo, presenta una perfecta ornamentación policromática. Es una belleza la iglesia de la Compañía, y ni que hablar su capilla doméstica. La capilla doméstica, donde se hizo justamente la presentación oficial de todo este trabajo que demandó años de presentaciones y de investigaciones y de estudios realizados, se hizo en la capilla de la doméstica de la iglesia de la Compañía, y estaban todas las autoridades de la provincia presididas por el gobernador de entonces, que era José Manuel de la Sota, y es una de las construcciones eclesiásticas más bellas y más antiguas del país, les aseguro. La manzana de la Compañía se completaba con las estancias jesuíticas, con las cuales los jesuitas, que eran establecimientos agrícolas ganaderos de producción diversificada, y con la producción de esos establecimientos, los jesuitas sostenían sus colegios y su tarea evangelizadora. El actual Colegio Nacional de Montserrat fue creado como Real Colegio Convictorio de Nuestra Señora de Montserrat por el presbítero Ignacio Duarte Quirós en 1687, y perteneció a la Compañía de Jesús hasta su expulsión de España y del virreinato del Río de la Plata por la Real Cédula de Carlos III, por la que se expulsó a los jesuitas de España y de Sudamérica, y pasó a manos de los franciscanos. En 1782, el colegio fue trasladado al solar que hoy ocupa. Allí estudiaron algunos de los próceres de la Revolución de Mayo, creo que allí estudió Paso, y no, Moreno, no recuerdo si Moreno también. Y por sus aulas también pasaron 3 presidentes de la República Argentina: Santiago Derqui, Miguel Juárez Selman y José Figueroa Alcorta, además de personalidades de la cultura argentina como Joaquín B. González y Leopoldo Lugones. También conserva la biblioteca que perteneciera al doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, y cuando los jesuitas regresan en 1860, la universidad y el Colegio de Montserrat pertenecían al Estado. Las estancias pertenecían a particulares, y la iglesia de la Compañía presentaba terribles pérdidas. Desde 1911, el colegio depende de la Universidad Nacional de Córdoba, algo así como nuestro Nacional Buenos Aires depende, que también originariamente fue fundado por los jesuitas, depende de la Universidad de Buenos Aires. La fachada del Colegio de Montserrat, de estilo neocolonial, inspirado
en el Renacimiento español, tiene una torre esquinera con reloj y el portal trabajado que da entrada al colegio. Sobre la galería de acceso, revestida de mayólicas españolas, se halla la imagen de la Virgen de Montserrat. Conserva un espléndido claustro y rejas de notable tracería y además una importantísima pinacoteca. Con la expulsión de los jesuitas, la Junta de Temporalidades realizó un inventario donde mencionaba el refectorio, donde había un retablo donde se solía celebrar misa. Ahora, con la expulsión de los jesuitas, el colegio se traslada de la antigua casa de los Duarte Quirós a su actual ubicación. Se dispone su entrega al clero secular y se producen reformas de sus planes de estudio por iniciativa del deán Funes, rector de la universidad y del colegio entre 1807 y 1810. Entre 1927 y 1928, el arquitecto Jaime Roca fue el autor de las obras de restauración y ampliación que se hicieron en el colegio, conservando el espléndido claustro y las bóvedas originales de la planta baja, que rescatan la ornamentación de las aberturas, las columnas salomónicas y la excepcional herrería artística. La Universidad Nacional de Córdoba desarrolló convocatorias para concursos, ahora acaba de hacerlo, de relatos, biografías, croquis, para que la comunidad se sume a celebrar el aniversario de la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO, que tuvo lugar después de 3 años de pruebas, de investigaciones, de presentaciones en la UNESCO de París en el año 2000. La elección de María José Alcaraz, por primera vez una mujer como máxima autoridad del colegio en 339 años, con el 62,9% de los votos emitidos fue elegida con votos de todo el claustro, de estudiantes, docentes, no docentes y egresados. Nacida en Santiago del Estero, es profesora de inglés, formada en la Universidad Nacional de Córdoba, tiene 2 hijos egresados del Montserrat y se desempeñaba como secretaria académica. Su propuesta estaba centrada en la innovación pedagógica, el fortalecimiento institucional y la internacionalización del colegio. En el acto central, donde se la nombró, se la puso en funciones, hubo un concierto y una distinción especial también al doctor Hugo Yuri en reconocimiento a su gestión en favor de la declaratoria de Patrimonio Mundial que tuvo lugar en el 2000. Este año se cumplió un cuarto de siglo desde que la provincia recuperó una parte importante de la colección jesuítica de libros que poseían. De esa colección, que perteneciente a lo que es la biblioteca del Colegio Máximo de la Universidad Nacional de Córdoba, se habían retirado 2000 volúmenes entre septiembre y octubre de 1810, y una parte de ellos se destinó a la Biblioteca Nacional que sería fundada por Mariano Moreno. Estos libros fueron trasladados a Buenos Aires y la colección, cuando fue devuelta, constaba de 919 libros que habían partido en 10 cajas en carreta que los llevaron originariamente a Buenos Aires. El 28 de septiembre de 1999, el entonces rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Yuri, resolvió iniciar el proceso de recuperación de esa biblioteca y presentó una solicitud formal al entonces presidente de la Nación, Carlos Menem.
Por decreto 1376 de 1999, Menem ordenó la restitución de la colección, pero en ese momento el director de la Biblioteca Nacional, que era Esbarra Mitre, se negó, cosa incomprensible, pero bueno, se negó, hasta que la gestión de Francisco de Lich, ex rector también de la Universidad Nacional de Córdoba, completó el trámite. Entre los recuperados y los que se encuentran en Córdoba, se cuentan hoy alrededor de 2.500 volúmenes. Entre los más curiosos figuran 7 tomos de una enorme Biblia en 7 idiomas: latín, griego, hebreo, árabe, siriaco, samario y caldeo. Fíjense, es algo único. Nunca he escuchado ni sabido de una Biblia en tantos idiomas y en esos idiomas. Bueno, que fue impresa en 1645 en París, y cada volumen pesa 20 kilos. Eh, bueno, solamente con todo esto ustedes se dan cuenta que honor es para quien preside, para esta mujer que ahora va a presidir los destinos del colegio, María José Alcaraz, eh, a la que obviamente le deseamos el mayor de los éxitos. Bueno, estimados oyentes, paso ahora a entrevistar a mis invitados. Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a un tema que hace al patrimonio y a la educación argentina y que me es particularmente caro por tratarse del patrimonio jesuita con el que he trabajado muchísimo hace años cuando estaba a cargo de la Comisión Nacional. Tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a la directora del Colegio de Montserrat, del cual hablamos en nuestro editorial. Eh, Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás, María José? Buenas tardes, Magdalena, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por recibirme. Aún no soy la directora, soy la directora electa. Nosotros comenzamos nuestro mandato el 3 de agosto. Ah, falta Falta poquísimo. poquito. Falta poquito, claro, claro. Bueno, pero vos te estás desempeñando en el colegio. Sí, 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 actualmente soy la secretaria académica y bueno, y también soy profesora de inglés, así que Sí, son, eso había leído y creo que lo sí. comenté en el editorial. Bueno, me impactó mucho esta noticia porque yo soy una estudiosa del patrimonio jesuítico, de su historia, de la historia de los jesuitas en la Argentina, a los que les debemos, yo diría, las más, eh, las más fuertes improntas educativas, que Exactamente. ellos hayan creado la primera universidad, el primer colegio y que hayan expandido su obra y hayan además creado las estancias jesuíticas en Córdoba, esa maravillosa manzana de la compañía, que eh, que es un reservorio de historia, no ¿Mm? solo de Córdoba, de la Compañía de Jesús, sino del país mismo. Sí, Así sí. que, bueno, me alegré mucho porque yo sé que son instituciones, tanto colegios como el de Montserrat, como la Universidad de De Córdoba, cultura. como lo ha sido la Universidad de Buenos Aires o el Colegio Nacional Buenos Aires,
son muy patriarcales, como es patriarcal todavía nuestra cultura con todos los cambios y avances. Bueno, contanos cómo fue este proceso por el cual te han elegido, aunque todavía no has asumido. Bien, bueno, sí, es así como decís vos, son instituciones con mucha historia, con mucha tradición, eh, pero siempre digo que el paso de las mujeres o el camino de las mujeres por el Montserrat se viene dando desde hace bastante. En realidad las primeras mujeres estudiantes comenzaron en 1998, a pesar de que hay, bueno, documentación que ya antes, en el siglo XIX, había mujeres estudiantes. Pero bueno, fue todo un tema este de que ingresaran las mujeres al Montserrat y en el 98 finalmente, después de haber pasado hasta por la justicia, Sí, pudieron comenzar. deben haber dado mucha pelea, ¿no? Mucha pelea, sí, mucha pelea. Es más, por ahí uno habla también con gente que te dice, sí, yo estuve ahí y yo peleaba para que no entraran las mujeres, pero bueno, ahora en realidad de nuestro estudiantado el 60% son mujeres y la verdad que tienen una muy buena performance, igual que los varones, obviamente. Por eso digo que el camino de las mujeres en el colegio se está haciendo desde hace bastante. Y el camino de las mujeres en la gestión del colegio también, porque, bueno, actualmente las vicedirectoras son dos mujeres. Obviamente que el que haya una directora mujer por primera vez en 339 años es noticia, pero bueno. También se da gracias a esto, ¿no? A que las mujeres vienen trabajando y vienen esforzándose en el colegio desde hace bastante. Así Y es. la elección esta es la primera vez que hay elección directa con dos listas. Antes, la primera elección directa fue en el 2023, pero la diferencia fue que era solo una lista, entonces era lista única. Y bueno, no fue tan icónica como esta vez. Esta vez fue, la verdad que fueron dos listas que tuvimos que trabajar mucho, esforzarnos mucho, hacer realmente lo que es una campaña como si fuera política en un colegio. Es Eh, que las campañas en las universidades son campañas Tal políticas. cual, sí, Se aprende la política en la universidad. Yo lo tengo clarísimo porque yo estudié en una gloriosa universidad jesuita, en una época donde la represión de los 70 se hizo sentir y era una reserva frente a todo lo que pasaba en Buenos Aires con la UBA, ¿no? claro, sí, Entonces, la Universidad del Salvador fue un refugio, ¿no? Y las mujeres llevábamos la voz en paridad con los varones en los centros de estudiantes, ¿no? Cosa que somos la primera generación de mujeres claro. que intentó eso. Hoy es mucho más común, más Ujú. habitual, te diría, que en los 70 ni que hablar. Claro, y por eso creo que también es tal la noticia aquí, que bueno, que en 339 años es la primera vez que quizás la dirección la va a ocupar una mujer. Igualmente, como decís vos, la paridad de género en el trabajo, en la gestión, está desde hace mucho. Exacto. El tema es que se implemente de manera real. O Claro, sea, de manera legal está implementada hace muchísimo, pero exacto. no es fácil porque todavía hay una impronta muy masculina en las instituciones. Por supuesto, sí. Sí, sí, y lo distintivo esta vez fue que de las dos listas, quienes nos presentábamos como postulando para la dirección, éramos dos mujeres. Entonces, bueno, Sí, lo sé. Eso me fue pareció fantástico, claro, porque fantástico. quizás yo siempre digo, quizás si del otro lado hubiese habido un varón, no nos iba tan bien. Claro, Puede es ser, cierto, sí, sí. sí, No, pero las cosas han cambiado mucho en las nuevas generaciones. Vos sos una nueva generación respecto de mí. Y creo que
creo que eso se siente, ¿no? Sí, Eh, sí. pero No, además bueno, esto de poder, perdón, de poder trabajar codo a codo con varones. De hecho, yo exacto, voy como directora, pero tengo como vicedirector académico y vicedirector de gestión y planificación institucional, dos varones que me acompañan. claro, fíjate. Y decime, ¿y cómo se siente eso de estar en una institución en donde se debe percibir mucho el peso de la historia? Mm, El peso de la historia, ¿no? Porque a mí es una historia que me conmueve porque, ya te digo, yo estudié en una universidad jesuita, claro. tuve un director espiritual jesuita que justamente después de muchos años, que era rector del Colegio del Salvador, se fue de rector de la Universidad Católica de Córdoba. Y tengo muy clara la impronta de la Compañía de Jesús y Mm. además me tocó la felicidad de hacer la presentación, de coordinar la presentación de toda la manzana de la compañía con el Colegio de Montserrat, la universidad, la iglesia y las estancias jesuíticas ante el Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO. Claro, que eso fue en el año 2000. Exacto, en 2000, pero yo empecé a trabajar en el año Claro, 97 claro, claro. y contraté, y me acuerdo, una cantidad de investigadores para los distintos, porque los exámenes que te pide UNESCO son exhaustivos, tenés que trabajar muchísimo, y una gran cantidad de investigadores e investigadoras de la Universidad Nacional de Córdoba Claro, sí, sí. y docentes Bueno, del colegio en ese momento. claro, lo debes conocer a Hernán Moya entonces, que es el vice que está como que va de vice de gestión institucional, porque él en ese momento estaba en todo el proyecto que era para la UNESCO. Él tuvo que preparar mucho los documentos y todo lo que Sí, pidieron. sí, sí, pero fueron cada, yo lo que me acuerdo era que que el paquete de la presentación, porque no vivíamos con el email, todavía No, era papel, todo papel. claro, Te pedían 5 copias y cada juego de materiales con todas sus investigaciones y sus mapas y además los dibujos y las imágenes pesaba 14 kilos. claro. Y Yo sí, llené una valija entera con 5 juegos para llevarlos al Comité de Patrimonio de UNESCO en París. claro. Sí, Y la sí, sí, verdad totalmente. que salió cum laude la presentación, no tuvimos el menor problema. Qué Llevó bueno, tiempo porque después vienen la gente de UNESCO y visitan sí. las instituciones y demás. Vos no, esto fue hace mucho. Vos por ahí Sí, probablemente estarías en el colegio como docente. sí, sí, hace 25 años. Claro, Sí, exacto. Se acaban de sí, cumplir. sí. Bueno, y todo eso se ve, es lo que vos recién me preguntabas, cómo se vive eso. Eso se respira todos los días acá. Muchas veces decimos, uy, cómo la gente que viene de afuera lo ve con tanto asombro al colegio. La semana pasada, sí, la semana pasada estábamos con unos turistas y me decían, pero ¿acá estudian chicos? Sí, le digo, pero es un colegio. Actualmente sí es un colegio. Y no podían creer que estuviera tan hermoso, tan limpio, con las paredes impecables. Me dice, pero realmente los chicos lo cuidan un montón. Y sí, le digo, porque saben al colegio que vienen. Pero bueno, obviamente que Exacto, claro, con el día a día, por ahí se olvida, ¿no? Y vos vas caminando o subiendo las escaleras y de repente te das vuelta y decís, wow, mirá lo que son estos escalones, o mirá lo que son, no sé, las paredes con un ancho impresionante porque son paredes antiguas. exacto. Entonces, Son se vive paredes día a a veces día. de más de 1 metro de profundidad. Sí, sí. Exacto. Y Sí, bueno, y el sí. frío, por Yo ejemplo, que las hace he acá adentro. recorrido palmo a palmo, las paredes, las escaleras,
he Claro, estado, te digo que me conmoví cuando me puse a armar este programa, porque, por ejemplo, estuve me acuerdo, una mañana o una tarde entera en la biblioteca de la universidad, claro. que me pareció el sueño del pibe, Sí, realmente. sí. La que está acá al lado, la biblioteca Exacto, mayor. la que está, la Sí, biblioteca mayor, ¿no? Entonces, uno entiende por qué los jesuitas tuvieron siempre ese concepto de que había que fundarse en la tradición para hacer la revolución, claro. Sí, ¿no? tal cual. Y yo creo que eso los alumnos lo deben sentir con cierto orgullo. Sí, por supuesto, sí. Es más, tenemos diferentes talleres, ¿no? Y hay un taller, los talleres son como espacios extracurriculares para que los estudiantes puedan hacer lo que les gusta. Entonces tenés el taller de ajedrez, taller de astronomía, taller de idiomas, diferentes talleres. Y hay uno que se llama taller de Cicerones. Y el taller de Cicerones Qué eh, lindo, actúa, o sea, estos chicos participan en todos los eventos del colegio vestidos de cicerones, ¿no? Con la ropa típica, qué maravilla. con la toga y explicando en castellano y en inglés a las personas que vienen, porque usan el inglés o el francés también en caso de que vengan turistas, lo que es el colegio, cuándo fue fundado, qué personajes importantes participaron, Exacto. tuvieron su educación acá, y todo lo concerniente al colegio y a su historia. Y vos los ves y decís, parecen sacados de un cuento, porque Qué realmente lindo, qué y les lindo. encanta, entonces ellos saben el valor que tiene su colegio. Obviamente que son adolescentes y bueno, Sí, muchas veces hacen cosas de adolescentes, lo cual está perfecto porque para eso son adolescentes. Pero en realidad cuidan y sienten un orgullo y un compromiso muy grande por el colegio, saben a dónde están estudiando. es que el cordobés tiene mucho orgullo de su pertenencia, Sí, cosa que debo decir, el porteño no lo tiene. No, no el porteño tiene una cosa de, a veces de soberbia intelectual, te diría, en los ámbitos académicos, pero no de arraigo. El bueno, portugués lo nosotros tiene. por ejemplo, acá Sí, en el colegio tenemos un programa de intercambio cultural. Y tenemos intercambio cultural a través de convenios con diferentes colegios en el mundo y también tenemos con el Nacional de Buenos Aires. claro, Y bueno, eso te quería contar que los chicos del Nacional, al igual que los nuestros, sienten mucho orgullo de pertenecer a ese colegio. Y absolutamente. sí, Es vos que los son los dos escucharas hablar colegios. Sí, de su colegio cuando vienen acá. sí, sí, Y sí. eso es muy Son importante, ¿no? colegios pares, Claro, se sienten pares. exacto, sí, Pero yo tengo amigos de mi generación que han ido al Buenos Aires y lo llevan como un estandarte. sí, Y sí. eso es muy bueno. Yo me parece que es muy bueno porque en un mundo donde el cambio es cada vez más acelerado y pareciera que las tradiciones no cuentan. Y yo creo que las tradiciones no son enemigas del cambio. No, por supuesto. El cambio nace desde la tradición. Exacto. Sí, Hay que pisar firme en algo para poder revolucionar el presente, exacto. para cambiar cosas, ¿no es cierto? Sí, sí, tal cual. O sea, yo creo que cuando vos estás bien plantada en tus bases, podés lograr ese cambio, esa revolución. Siempre, bueno, cuando hablamos de la historia del colegio, decimos la reforma universitaria fue iniciada por un estudiante del Montserrat. Claro. Y eso es Entonces, un orgullo que claro, eso no se paga, digamos. sí, sí, ¿Se tiene tiene o un no se valor inmenso. tiene? Sí, 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 eso es muy bueno. Bueno, a mí me parece que esto también, decime, los chicos del colegio tienden a seguir sus estudios En en la la Universidad Nacional de universidad, Córdoba, la sí. Universidad Nacional de Córdoba, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ahora se ve más también un poco de variedad,
Porque bueno, también existe una variedad, pero generalmente la gran mayoría estudia en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, María José, me parece que solo me resta desearte mucho éxito. Es una palabra que a mí no me gusta mucho, pero sí que te vaya muy bien, porque me parece que no hay tarea más vital que la de la enseñanza, que la de la Sí, educación, ¿no es cierto? sí, estoy totalmente de acuerdo. La Eh, educación hace a un pueblo realmente, Exactamente. Yo he trabajado como docente en la universidad y en escuelas secundarias, y, y el intercambio con la adolescencia es muy enriquecedor, ¿no? tal cual, sí. Yo Bueno, siempre digo así, que te dan juventud. exactamente, Sí, exactamente. sí, ¿No? sí, Y los chicos de hoy son mucho más libres, sí, mucho totalmente. más libres. Y te enseñan un montón también desde su lugar, ¿no? Y Exacto. eso es lo importante. Bueno, te agradezco No, y a ya te vos. mandaré el link para que veas y que tal vez los alumnos del Montserrat también puedan ver las entrevistas tuyas y de Hugo Yuri. Ay, bien, bueno, me encanta Bueno, que lo entrevistes a Hugo Yuri. bueno, sí, sí. Bueno, Bueno, te mando un muchas gracias, abrazo, un ¿eh? gusto. Chao, Un hasta gusto, luego. encantada. Hasta las 23 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faíaz. Estimados oyentes, tengo el enorme agrado de recibir en mi programa a un amigo de muchos años, un amigo cordobés con el que trabajamos justamente en esta empresa que fue titánica, que llevó 3 años de hacer, aprobar e incluir en el patrimonio cultural de la humanidad, en la lista del patrimonio cultural de la humanidad de UNESCO, a la Universidad Nacional de Córdoba, el Colegio de Montserrat, la Iglesia de la Compañía y las estancias jesuíticas. Hugo, una alegría verte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. La alegría es mía y, bueno, estaba recordando buenas cosas que hiciste, incluso antes de que nos conociéramos personalmente, en la Casa Sí, Argentina en París y en Cultura todo este tiempo. No quiero decir cuántos años para que no quede claro, en evidencia todo, pero sí, muchos muchísimo, años. Pero la efectivamente. verdad que toda esa tarea que llevó tanto tiempo, que llevó tantos recorridos, recorrer cada estancia jesuítica. Vos sabés que yo me acuerdo, y vos estabas, cuando se hizo la presentación Sí, de sí, todo el bagaje, se hizo en la capilla doméstica por de la supuesto. compañía, que es uno de los lugares más bellos que yo recuerde y con el que tengo una particular afinidad. Y eso no lo puedo olvidar, no lo puedo olvidar. Como no me olvido de un Cristo que hay en una escalera, en un descanso de una escalera, puede ser en la universidad, Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. bueno, es un sueño. Bueno, eso y ni que hablar todo el trabajo de recorrer las estancias, de conocer esa biblioteca maravillosa. Bueno, contanos qué significó para ustedes después, porque uno trabaja un montón de tiempo y después se embarca en otros proyectos, pero ustedes seguían en Córdoba con eso. Por supuesto. Y te cuento qué significó también para Córdoba y Sí, hablando de las tecnologías, cuando aparece Google Maps, sí, ahora todo el mundo usa Google Maps, lo primero que ponen como prueba, yo estaba conectado con punto US, con Estados Unidos directamente, y lo primero que aparecen son los sitios patrimonios de la humanidad. En ese entonces, Google Maps lo primero que puso fueron los sitios patrimonios de la humanidad.
Y entonces lo primero que aparecía en la Argentina, como empezaron con los sitios culturales, bueno, Córdoba, las misiones jesuíticas que están Exacto, conectadas con Paraguay y con el sur de Brasil, y las cuevas de las manos en la cueva de Chubut. las manos. Y, y luego el National Geographic de hace unos 5 o 6 años siempre saca una lista de 10 lugares para visitar en el mundo en esas fechas, en ese año que inicia. Y pusieron justamente a Córdoba, pero lo pusieron por las estancias jesuíticas, que además te comento que detrás en la capilla doméstica hay una puertita que al costado, si pasas detrás vas al patio de los jesuitas. Sí, Y ahí estuvo viviendo el Papa Francisco varios años, muchos años. lo sé, lo sé. Este, así que justamente lo mencionaban también, que era el tema del patrimonio de la humanidad, y hablaban de las estancias, pero del proyecto en sí, que es lo que más impactó, porque bueno, Europa e incluso América Latina tiene mucho patrimonio arquitectónico, histórico, pero este tiene esa particularidad de que era un proyecto estratégico de los jesuitas Estratégico, esa es la palabra, esa es la ¿sí? palabra. Que no le gustó mucho a los reyes No, y justamente cuando los expulsan a los jesuitas, los encierran en el lugar de reunión de ellos, que era el refectorio, sí, y los tienen 3 meses encerrados en el refectorio. Incluso hay uno de los sacerdotes, Peramas, termina su libro que se llama La República de Platón y las misiones jesuíticas de América, y mostrando los mapas y una serie de cosas que se publica post-mortem en Italia, etc. Pero resulta que, y eso tiene que ver con la actualidad, el refectorio, que era el gran comedor sí, para la sí. gente de ellos y era un lugar de reunión, fue cercenado por una calle que se creó a fines del siglo XIX, se cortó y quedó del otro lado el resto del refectorio y otras partes, por ejemplo, la primera botica argentina, la primera farmacia argentina, que quedó del otro lado de una calle que hicieron, era la época que en París volteaban todo y hacían grandes. Cortaban, Bueno, acá volteaban. cortaron. Sí, ese es la verdad que es algo que a mí, que me tocó justamente como presidente de la Comisión de Monumentos, visitar tantos monumentos de otros países de América Latina, es el único país que ha derribado para construir nuevo o para abrir calles. Pero es una Siempre lo digo. barbaridad. Y Buenos Aires Córdoba es mucho más, en Córdoba se conservó mucho más porque tienen una impronta y además son combativos, defienden su patrimonio. En Buenos Aires no, en Buenos Aires no hay una conciencia de, de defensa del patrimonio, porque es como que hay que importar lo nuevo. Claro, pero bueno, Buenos Aires, digamos, tiene más singularidad, es una singularidad. Y lugares como Córdoba, que venimos de la corriente más del Alto Perú y Exacto. esas No, cosas, acá ha sido una amalgama de culturas, no pero se por puede supuesto, comparar, claro, comparar. claro, claro. Pero lo bueno es que en los últimos años recuperamos lo que quedó del otro lado de esta calle, incluso con instrumentos geológicos descubrimos hasta el piso original que era del refectorio por debajo de esa calle que la hicimos cerrar y continuaba del otro lado y recuperamos el resto del otro lado en un centro cultural que hemos hecho. ¡Qué Y, bien! ¡Qué bien! bueno, lo hicimos hace unos años, lo terminamos en el 22. Incluso Teresita Anchorena hizo una presentación para que esto no es una nueva incorporación al proyecto de la manzana jesuítica y de las estancias jesuíticas como algunos creen. Es una
recuperación de algo que es propio y que es continuo. O sea, Que cuando tiene se que habla, ver, que tiene que ver, tiene que ver, pero además está unido, está claro. unido. O sea, ahora que abrimos, tenemos el piso original desde la sala de profesores del Montserrat, se continúa un medio metro, más de medio metro debajo de lo que era la superficie de la Sí. calle. Lo hemos continuado hasta el otro lado y lo hemos recuperado y lo vamos a presentar para que se incorpore a la manzana jesuítica del patrimonio cultural de la UNESCO, ¿no? No, Así que además, estamos ¿sabes en qué? eso, Me parece que en momentos no felices, como los que estamos transitando a nivel Ujú, nacional, la defensa de las universidades, que están bastante vapuleadas por en lo supuesto, que respecta al gobierno central y a, a los recursos que deben sostenerlas. seguro. Tenemos, o sea, me parece que tenemos que dar una defensa muy fuerte, más fuerte aún de la que hemos dado siempre, porque están en peligro los recursos de universidades que aportan tradición y que aportan novedad y revolución e investigación, ¿no? Sin duda. Y me parece que en ese sentido la tradición de Córdoba es un aporte muy grande y además que los cordobeses son luchadores por lo que les es propio. Eh, Y sí, Han además, sabido, a lo largo de nuestra historia lo han sabido hacer. Y estoy hablando del siglo XX, no solamente de la por historia supuesto, por originaria, supuesto. ¿no? Entonces, y también tener en cuenta que los líderes se forman en esas universidades, en estas universidades como las que estamos defendiendo y como la que merece este programa, que es la Sin duda. Universidad Nacional de Córdoba, ¿no es cierto? Y Sí, todo, no sé, ¿cómo ves vos? Yo hace mucho que no voy a Córdoba, pero me dieron ganas cuando contabas cómo se reformuló este espacio para que quede no desprendido, sino más incor- restituido a lo que es, lo que era la verdadera manzana, que era mucho más allá, pero por lo menos ese pedazo que ha quedado restituido y se lo ha hecho con todas las garantías, con nación, provincia, municipalidad, con todos, y ha quedado hermoso, pero fuera de quedar hermoso de nuevo, es una reivindicación a la historia, porque historia. eh, vino alguien y se le ocurrió cortar un Exacto, pedazo, sí, este, sí, sí, y poder recuperarlo a lo que es nuestro, sin pensar lo intangible que hay detrás de ese pedazo. enorme, intangible, no solo para nosotros, sino, bueno, para el país. O sea, es una universidad creada por los jesuitas 200 años antes de que fuéramos Argentina. Exactamente, exactamente. Y que No, y la además cantidad es revolucionaria ya, de próceres nuestros, de presidentes que se han pero por formado supuesto, en esa sí, universidad. sí, Yo lo he dicho en mi editorial, porque la verdad no, a veces no se sabe o no se recuerda si alguna vez se estudió, ¿no es cierto? claro, sí, 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 pero Entonces, acá es tuvieron oportuno, dos presidentes de comienzos de siglo, de fines del siglo pasado y comienzos del siglo que ayudaron mucho en ese momento, incluso para la recuperación de la colección jesuítica y para esto del patrimonio de la humanidad, Menem y de la Rúa ayudaron muchísimo, sí, sí, que eran sí, dos de los yo lo graduados. recuerdo, sí, Fuera sí. de eso, muchos más que estaban en sus gabinetes, etcétera,
que entendían, no una cuestión local, tuvimos el apoyo de todas las provincias para la Por recuperación de supuesto. esto. Es que el patrimonio, por más que pueda estar localizado en una provincia o en una ciudad, cuando ya tiene una declaratoria, y ni que hablar una declaratoria de patrimonio mundial, es Pero de por todo el supuesto, país de punta a punta, y todo el país tiene que suscribir ese orgullo claro, que pueden claro, tener eso. los cordobeses. Ahora decime, ¿cuáles son, no me quedan muchos minutos, pero cuáles son las características por las que vos destacás hoy a la Universidad de Córdoba, su presente? Bueno, el presidente de la Universidad de Córdoba es de las grandes universidades latinoamericanas, con un enorme capital que es muy difícil expresarlo a los que no están en la universidad, que son las capas geológicas no solo de conocimiento, sino de conocimiento de personas, la formación de formadores, que luego van a ser formadores, porque puedes tener mucho dinero, pero vos no puedes generar ciencia de un día para el otro porque tengas el dinero y No, traigas importado un investigador. O sea, es como un hospital. Puedes tener un gran cirujano, pero si no tienes entrenadas las enfermeras, entrenado todos los diferentes servicios, los equipamientos, y eso cuesta muchísimo tiempo, además de muchísimo dinero, y, y son poderosas y reconocidas internacionalmente, sobre 45.000 universidades catalogadas en el mundo, hay muchos más. Bueno, tenemos al menos tres que están en las primeras 1.000, digamos, que viene a ser el 2% del total de las universidades, y son universidades, la UBA, Córdoba y La Plata son universidades, pero también las otras universidades, todas, cada una en su territorio cumpliendo la función que tienen que cumplir, porque nunca como ahora es importante el conocimiento. Algunos creen que, bueno, ya está la inteligencia artificial, con eso se resuelven los problemas. Bueno, sí, es un problema para nuestro la país, verdad digamos así. que el tema de la inteligencia artificial, con lo apasionante que es, Sí, ha llevado a mucha gente a una especie de reduccionismo. pero por supuesto, pero bueno, porque ya estaban reducidos. Pero yo la uso todos los días a la inteligencia artificial, Exacto, porque es una máquina, no es una exacto. persona súper inteligente, una máquina que uno puede sacar datos inmediatamente de cosas que dificilísimo lo podría hacer, ayuda muchísimo, pero hay que tener inteligencia natural. Y si uno la abandona, es como que alguien haga gimnasia por uno, no, tiene que usar No, el cerebro. Y y además no reducir la formación a datos, pero por sino supuesto, a formar ideas, que formar es, ideas, que es claro, justamente, no se pueden confundir los datos con las ideas, ¿no es cierto? pero por ¿No es supuesto que cierto, no. Hugo? No solo eso, sino que también el sentido de las cosas. El Exacto. sentido. ¿Por qué hace uno? Este, Hay gente en el mundo, incluso gente que está trabajando con inteligencia artificial, que tiene diferentes pensamientos sobre el sentido de la vida, cómo va a venir el poshumanismo, los que creen que, bueno, ahora, pero están trabajando físicamente, Sí, trabajando en poner un chip en el cerebro de inteligencia artificial para tener el super cerebro, con drogas que hacen enhancement, que mejoran la capacidad, todas esas cosas. Y por el otro lado está la gente que está pensando en el ser humano como el ser humano es hoy y como va a seguir siendo, y que está haciendo una defensa, incluso el Papa, el nuevo Papa, exacto. que también Hugo, igual te que el quedé sin anterior. minutos. La verdad que re interesante todo lo que estamos hablando. Te voy a volver a invitar a mi programa, que es mi Bueno, refugio en este hermoso hablar momento. contigo, Y una alegría volver a vernos, aunque sea en el Zoom. por Así supuesto. que si venís para Buenos Aires,
te voy a pedir que me avises. Dale. Para recordar cosas Bien. buenas, ¿no es Sí. cierto? Bueno, Recordar muchas para gracias. adelante, como le dicen algunos. Recordar para adelante, exacto. Bueno, un Bueno, abrazo. fantástico. Gracias, gracias Hugo. Chao, Gracias. chao. Chao. Gracias. Estimados oyentes, es muy fácil quedarme sin minutos con un tema que me apasiona tanto como el de este programa. Así que solo desearles una muy buena semana y que nos estaremos encontrando el próximo jueves. Argentina en su cultura, con Magdalena Faíaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.